226 artículos que conforman la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 1. Derechos humanos. Prohíbe la discriminación y asegura la protección de los derechos humanos. Artículo 2. Pueblos indígenas. Reconoce los derechos de los pueblos indígenas y su pluralidad cultural. Artículo 3. Educación. Establece la educación laica, gratuita y obligatoria en México. Artículo 4. Derechos de la persona. Garantiza derechos como la salud, la alimentación y el medio ambiente sano. Artículo 5. Libertad de trabajo. Protege el derecho al trabajo y prohíbe la esclavitud. Artículo 6. Libertad de expresión. Asegura la libertad de expresión y el acceso a la información. Artículo 7. Libertad de prensa. Protege la libertad de prensa y prohíbe la censura. Artículo 8. Derecho de petición. Permite a los ciudadanos presentar peticiones a las autoridades. Artículo 9. Derecho de asociación. Reconoce el derecho a asociarse pacíficamente. Artículo 10. Posesión de armas. Regula el derecho de poseer armas en el hogar. Artículo 11. Libertad de tránsito. Garantiza la libertad de tránsito dentro del país. Artículo 12. No nobiliario. No se reconocen títulos de la nobleza en México. Artículo 13. Prohibición de fuero. Prohíbe tribunales especiales y asegura la igualdad ante la ley. Artículo 14. Debido proceso. Garantiza el debido proceso legal y retroactividad de las leyes. Artículo 15. Extradición. Regula la extradición y prohíbe la pena de muerte. Artículo 16. Inviolabilidad de la persona. Establece la inviolabilidad de la persona y regula la detención. Artículo 17. Acceso a la justicia. Asegura el acceso a la justicia y prohíbe la autotutela. Artículo 18. Sistema penitenciario. Regula el sistema penitenciario y busca la reinserción social. Artículo 19. Detención. Establece los límites y condiciones para la detención. Artículo 20. Derecho del imputado. Garantiza los derechos de los acusados en el proceso penal. Artículo 21. Ministerio Público. Define la función del Ministerio Público y la investigación de delitos. Artículo 22. Penas prohibidas. Prohíbe penas crueles y busca la rehabilitación del delincuente. Artículo 23. Juicios. Regula el procedimiento de los juicios. Artículo 24. Libertad de creencias. Garantiza la libertad de religión y creencias. Artículo 25. Desarrollo económico. Establece que el Estado debe promover el desarrollo económico. Artículo 26. Planeación del desarrollo. Regula la planeación del desarrollo nacional. Artículo 27. Propiedad de la tierra. Regula la propiedad de la tierra y los recursos naturales. Artículo 28. Monopolios. Prohíbe los monopolios y asegura la libre competencia. Artículo 29. Suspensión de derechos. Regula la suspensión de derechos en caso de emergencia. Artículo 30. Nacionalidad. Define los criterios para la nacionalidad mexicana. Artículo 31. Obligaciones de los ciudadanos. Establece obligaciones de los ciudadanos como pagar impuestos. Artículo 32. Derechos de los mexicanos en el extranjero. Protege los derechos del mexicano en el extranjero. Artículo 33. Extranjeros. Regula la situación de los extranjeros en el país. Artículo 34. Ciudadanía. Define quiénes son los ciudadanos mexicanos. Artículo 35. Derechos políticos. Establece los derechos políticos de los ciudadanos. Artículo 36. Obligaciones políticas. Regula las obligaciones políticas de los ciudadanos. Artículo 37. Pérdida de nacionalidad. Establece las causas de pérdida de la nacionalidad mexicana. Artículo 38. Suspensión de derechos políticos. Regula la suspensión de derechos políticos. Artículo 39. Soberanía nacional. Establece que la soberanía reside en el pueblo. Artículo 40. Forma de gobierno. Declara que México es una república representativa y democrática. Artículo 41. Elecciones. Regula la organización de elecciones y partidos políticos. Artículo 42. Territorio nacional. Define el territorio de México. Artículo 43. División territorial. Establece la división territorial del país en estados y municipios. Artículo 44. Capital de la República. Declara la Ciudad de México es capital del país. Artículo 45. Territorio de los estados. Regula la extensión de los estados. Artículo 46. Límites de los estados. Establece que los límites de los estados son fijados por la ley. Artículo 47. Territorio de los estados libres y soberanos. Declara que los estados son libres y soberanos en su régimen interior. Artículo 48. Uso de la lengua. Reconoce el uso de lenguas indígenas en el ámbito jurídico. Artículo 49. Separación de poderes. Establece la separación de poderes en el gobierno. Artículo 50. Congreso de la Unión. Define la composición del Congreso de la Unión. Artículo 51. Cámara de Diputados. Regula la Cámara de Diputados y su elección. Artículo 52. Cámara de Senadores. Regula la Cámara de Senadores y su elección. Artículo 53. Funciones del Congreso. Establece las funciones del Congreso de la Unión. Artículo 54. Iniciativa de la ley. Regula la representación de iniciativas de la ley. Artículo 55. Requisitos para diputados. Establece los requisitos para ser diputado. Artículo 56. Requisitos para senadores. Establece los requisitos para ser senador. Artículo 57. Duración del mandato. Regula la duración de los mandatos de diputados y senadores. Artículo 58. Incompatibilidades. Establece las incompatibilidades para ocupar cargos públicos. Artículo 59. Destitución de legisladores. Regula el procedimiento para la destitución de legisladores. Artículo 60. Sesión del Congreso. Establece las reglas para las sesiones del Congreso. Artículo 61. Responsabilidad de legisladores. Regula la responsabilidad de los legisladores. Artículo 62. Votación. Establece las reglas para la votación en el Congreso. Artículo 63. Falta de diputados y senadores. Regula la suplencia de diputados y senadores. Artículo 64. Sesiones extraordinarias. Regula la convocatoria para sesiones extraordinarias del Congreso. Artículo 65. Informes del Ejecutivo. Establece la obligación del Ejecutivo de presentar informes al Congreso. Artículo 66. Apertura de sesiones. Regula la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso. Artículo 67. Legislación en materia de Hacienda. Establece que el Congreso debe aprobar las legislaciones en materia de Hacienda. Artículo 68. Sanciones a legisladores. Regula las sanciones que se pueden recibir los legisladores. Artículo 69. Presupuestos.
Establece la obligación del Ejecutivo de presentar el presupuesto al Congreso. Artículo 70. Iniciativas de ley. Regula la representación y discusión de iniciativas de ley. Artículo 71. Iniciativa de ley por parte del pueblo. Permite al pueblo presentar iniciativas de ley. Artículo 72. Ley de ingresos y presupuestos. Establece el procedimiento para la aprobación de la ley de ingresos y presupuesto. Artículo 73. Facultades del Congreso. Define las facultades del Congreso de la Unión. Artículo 74. Facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Establece las facultades exclusivas de la Cámara de Diputados. Artículo 75. Facultades exclusivas de la Cámara de Senadores. Establece las facultades exclusivas de la Cámara de Senadores. Artículo 76. Facultades del Senado. Regula las facultades del Senado en materia de tratados internacionales. Artículo 77. Leyes federales. Establece el procedimiento para la creación de leyes federales. Artículo 78. Comisiones. Regula la creación y funcionamiento de comisiones de Congreso. Artículo 79. Responsabilidad de los servidores públicos. Establece la responsabilidad de los servidores públicos ante el Congreso. Artículo 80. Presidencia de la República. Define la figura del presidente de la República y su elección. Artículo 81. Duración del mandato presidencial. Establece la duración del mandato del presidente. Artículo 82. Requisitos para ser presidente. Define los requisitos para ser elegido presidente. Artículo 83. Toma de posesión. Regula la toma de posesión del presidente. Artículo 84. Suplencia del presidente. Establece los procedimientos para la suplencia del presidente en caso de falta. Artículo 85. Presidencia interna. Regula la figura del presidente interno. Artículo 86. Vacante. Define el procedimiento ante una vacante de la presidencia. Artículo 87. Función del presidente. Establece las funciones y atribuciones del presidente. Artículo 88. Responsabilidades del presidente. Regula una responsabilidad del presidente ante el Congreso. Artículo 89. Facultades del presidente. Establece las facultades exclusivas del presidente. Artículo 90. Secretarías de Estado. Define la organización y funcionamiento de las secretarías de Estado. Artículo 91. Nombramiento de funcionarios. Regula el nombramiento de funcionarios públicos. Artículo 92. Reglamentos. Establece que los reglamentos deben ser aprobados por el presidente. Artículo 93. Comparecencia de funcionarios. Regula la comparecencia de funcionarios ante el Congreso. Artículo 94. Poder judicial. Define la estructura del Poder Judicial y de la Federación. Artículo 95. Nombramiento de jueces. Establece el procedimiento para el nombramiento de jueces. Artículo 96. Consejo de la Judicatura. Regula el funcionamiento del Consejo de la Judicatura. Artículo 97. Independencia judicial. Establece la independencia del Poder Judicial. Artículo 98. Juicio político. Regula el juicio político contra altos funcionarios. Artículo 99. Suprema Corte de Justicia. Establece la función y organización de la Suprema Corte. Artículo 100. Tribunales colegiados. Regula la creación de tribunales colegiados. Artículo 101. Jueces de distrito. Define las funciones de los jueces de distrito. Artículo 102. Ministerio Público. Establece la función del Ministerio Público en la persecución de delitos. Artículo 103. Justicia Federal. Regula los procedimientos de justicia federal. Artículo 104. Justicia local. Define la función de la justicia local. Artículo 105. Amparo. Regula el juicio de amparo. Artículo 106. Juicios de amparo. Establece las reglas para los juicios de amparo. Artículo 107. Procedimientos de amparo. Regula los procedimientos de los juicios de amparo. Artículo 108. Delitos del presidente. Establece los delitos por los que puede ser juzgado el presidente. Artículo 109. Responsabilidad de servidores públicos. Regula la responsabilidad de los servidores públicos. Artículo 110. Juicio político. Establece procedimiento para el juicio político de los funcionarios públicos que cometan delitos graves en el ejercicio de su cargo. Artículo 111. Procedimientos de juicio político. Detalla el procedimiento a seguir de los juicios políticos, incluyendo la participación del Senado. Artículo 112. Poder judicial. Regula la organización y funcionamiento del Poder Judicial de la Federación. Artículo 113. Consejo de la Judicatura. Define las atribuciones del Congreso de la Judicatura en la administración del Poder Judicial. Artículo 114. Suprema Corte de Justicia. Establece la función y atribuciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Artículo 115. Municipios. Regula la organización y funcionamiento de los municipios, incluyendo su autonomía y facultades. Define la organización política de los estados y su anatomía, así como los requisitos para su gobierno. Artículo 117. Limitación de los estados. Establece las limitaciones y prohibiciones de los estados en su relación con la federación. Artículo 118. Facultades de los estados. Detalla las facultades que tienen los estados respecto a la administración y justicia. Artículo 119. Cooperación entre estados. La cooperación y coordinación entre los estados y la federación. Artículo 120. Relaciones entre estados. Regula las relaciones entre los estados, incluyendo la resolución de conflictos. Artículo 121. Efectos de las leyes. Establece que las leyes de un estado tienen validez en todo el territorio nacional. Artículo 122. Ciudad de México. Define el estatus político y administrativo de la Ciudad de México. Artículo 123. Derechos laborales. Establece derechos laborales, incluyendo la jornada laboral, salario mínimo y derecho a huelga. Artículo 124. Facultades no delegadas. Establece que las facultades no delegadas de la Federación son de los estados. Artículo 125. Prohibición de cargos. Prohíbe que una misma persona ocupe dos cargos políticos al mismo tiempo. Artículo 126. Prohibición de impuestos. Establece que no se pueden crear impuestos sin la aprobación del Congreso. Artículo 127. Responsabilidad de funcionarios. Regula la responsabilidad de los funcionarios políticos en el ejercicio de sus funciones. Artículo 128. Moneda. Declara que el peso mexicano es la moneda de curso legal en el país. Artículo 129. Estado de excepción. Regula las condiciones bajo las cuales se pueden suspender derechos en caso de estados de excepción. Artículo 130. Religión y Estado. Establece la separación entre la Iglesia y el Estado. Artículo 131. Educación. Establece que la educación debe ser laica y gratuita y promueve el acceso a la educación superior. Artículo 132. Derechos de los ciudadanos. Garantiza los derechos de los ciudadanos en la participación política
política y el ejercicio de sus derechos. Artículo 133. Supremacía constitucional. Establece que la Constitución es la ley suprema del país y que todas las leyes deben estar en conformidad con él. Artículo 134. Propaganda gubernamental. Regula la propaganda gubernamental para asegurar que no se utilicen fines electorales. Artículo 135. Reforma constitucional. Establece el procedimiento para la reforma de la Constitución. Artículo 136. Inviolabilidad de la Constitución. Declara que la Constitución es inviolable y que cualquier intento de alterarla será considerado como un acto de traición.